sé que hay gente que me pidió mails, me mandó mails, perdón, ténganme un poco de paciencia, yo se los voy a contestar, ¿sí? No pude contestárselos con la celeridad que veníamos haciéndolo, pero tengo 2 o 3 mails pendientes de contestar que van a ser contestados en esta semana, chicos. Bueno, Así que bueno. Bueno, comencemos nomás la clase. Primero que nada, demos un momento para algunas preguntas, si alguno tiene alguna pregunta en general sobre algunos temas, sobre la materia, sobre este trabajo práctico. Ahora vamos a ver el trabajo práctico en detalle, digamos, porque me parece que es un momento para repasar bien el tema contratos y redacción de contratos. Pero cualquier cosa, si alguien tiene alguna duda antes de empezar esto, y hacer una pregunta sobre algo. Bueno, empecemos entonces. Eh, Aguanten un segundo. ¿Les resultó sencillo el trabajo práctico? No hay, creo que fue uno de los prácticos en los que no hay tantos desaprobados, hay muy buenas notas, pero mucho cuidado, chicos, con la redacción. Hay gente que o sea, cuando nosotros les ponemos redacten cláusulas contractuales, siempre les hacemos hincapié y acuérdense de la formalidad. No es una respuesta a una pregunta normal. Cuando nosotros les ponemos, por ejemplo, cláusula del plazo, no es para que ustedes me contesten de manera informal como si fuera una pregunta con la cual nosotros estamos charlando en un café y te diga, che, ¿por cuánto tiempo vas a alquilar el departamento? Sino que siempre recuerden la formalidad. Eso es algo que, si bien hay buenas notas, sí detecté por mi parte, por ejemplo, el tema ese, no estaban, había varios que no tenían la formalidad que correspondía, ¿sí? Que no nos olvidemos, no es lo mismo formalidad a hablar en lenguaje oscuro. Eso siempre se lo recalcamos con el profe Manu, con el profe Martín. Cuando quieras, Manu, ¿no? Sí, se ve ahí el archivo, ¿verdad? Perfecto. Bueno, hagamos un repaso por este trabajo práctico y veamos lo que podemos aprender más para el futuro y para ya casi el final de esta materia. Nosotros tenemos un caso. Esencialmente nosotros lo que les hemos pedido en el trabajo práctico es que redacten las cláusulas de un contrato. Que en su mayoría en las cláusulas más importantes, digamos, y no era exactamente un contrato completo, podría haber sido, digamos, en algún punto un contrato que tenga esas cláusulas, pero en general se agregan algunas cláusulas más que de uso, pero en primera medida es una serie de cláusulas de un contrato, digamos. En el trabajo práctico de esta semana van a reescribir corrigiendo un contrato completo. Leamos rápidamente el caso, así nos ponemos en tono. Digamos, Roberto Galán, DNI 20 millones 4.500, 20 453 883, es argentino, soltero y tiene 51 años. Es exjugador de pádel profesional y estudiante de Derecho, domiciliado en calle Mendoza, al 1597 de la ciudad de San Miguel de Tucumán.
Roberto es propietario de un departamento, monoambiente, con una cocina y un baño que se encuentra arriba de su vivienda ubicada en calle Mendoza. La nomenclatura catastral de este departamento es padrón 57 36 21, matrícula y orden 28 34 3/11 32, padrón municipal 1390. El día 24 de abril del 2020, Roberto decidió poner en alquiler el departamento de arriba para tener un ingreso extra todos los meses durante 2 años. Pero quiere hacer el acuerdo con una persona de su confianza. Camila Cienfuegos, amiga de Roberto y de su hermana, está interesada en alquilarlo y se reunieron en un bar para charlar sobre el término del contrato. Camila Cienfuegos, DNI 30665 337, es argentina, soltera y tiene 40 años, domiciliada en la calle Muñecas 2789 de la ciudad de San Miguel de Tucumán. Roberto y Camila estuvieron hablando mucho tiempo sobre las condiciones y formas que tendría la locación del departamento. Quedaron de acuerdo en que ella deberá pagarle 30.000 pesos mensuales por el alquiler y que dividirán en dos partes iguales los consumos de agua, de luz, agua y gas, de luz, gas y agua, ya que la boleta de todos sus servicios llega al domicilio de Roberto sin distinción entre lo que gasta su vivienda y lo que gastaría Camila en el departamento de arriba. También Roberto le comentó que no quiere gatos en el departamento, dado que su perro se pone muy nervioso y comienza a ladrar, lo que lo volvería loco. Pero le dijo que puede tener otras mascotas que no afecten su tranquilidad. Bueno, este es el caso. Lo primero que tenemos que hacer es redactar el comparendo. Yo con el comparendo les quiero decir una cosa importante. En general no ha habido problemas, pero ha habido alguno que otro. Y esto es algo que nosotros hemos destacado en las clases, digamos, en las clases grabadas, y ahora se los destaco ahora. El comparendo es, de alguna manera, una fórmula ya armada, digamos, en gran medida, digamos. O sea, quiero decir, la forma en que se redacta, si ustedes se dan cuenta, es como si fuese una sola frase. Es como una sola frase que no tiene puntos. Entonces, es un estilo ya armado, digamos. Esto, la idea es que no hay que cambiar, porque es una forma ya establecida por la tradición de la escritura de contrato que se hace de esta manera. Entonces, yo lo que les recomiendo es que esto ustedes más bien un poco se lo aprendan de memoria, digamos. O sea, a esta forma. Obviamente no se lo aprenden de memoria todos los detalles porque no es lo mismo. A ver. Pero ahí yo te interrumpo, Manu. Si ustedes se ponen a razonarlo, no es complicado aprendérselo. ¿Por qué? En el comparendo, ustedes se pueden a hacer una listita como para estudiar y cosas que no pueden faltar. Y son pocas cosas. O sea, léanlo y, por ejemplo, nos tenemos que ubicar en tiempo y espacio. Entonces, San Miguel de Tucumán, 24 de julio del 2021. Ubicados ya en tiempo y espacio, ¿quiénes son los que van a intervenir en este negocio jurídico? Entonces tenemos a Roberto Galán, pero lo pensemos así, Roberto Galán puede haber 10 millones. Entonces, ¿cómo identifico que es Roberto Galán de Tucumán y no Roberto Galán de Buenos Aires, que era el actor, el periodista, que tenía un programa de televisión? Entonces, ¿con qué? Con el documento, ¿sí? Es importante también poner el estado civil de él. Entonces, a ver, él era soltero, es casado, es viudo, divorciado. ¿Por qué? Porque todo el estado civil de una persona puede acarrear otras cuestiones jurídicas, ¿sí? En el caso de una compraventa, por ejemplo, no quiero confundir, pero para que sepan de qué hablo, muchas veces el esposo o la esposa tiene que dar el asentimiento conyugal, ¿sí? Entonces eso es importante también, saber el estado civil de la persona. Otra cosa, ¿dónde vive? Porque si hay inconvenientes, hay algún tipo de inconvenientes, ¿a dónde inicia una demanda? ¿Sí? ¿Se dan cuenta que todo tiene su razón y si uno lo va pensando, todo tiene su razón de ser? Entonces, eso háganse ustedes su esquema mental. Me ubico en tiempo y espacio. ¿Quiénes son los que intervienen? Datos personales de las personas que intervienen. Es el nombre y el apellido, el estado civil, el DNI, el domicilio. Y después ya queda nada más cómo se lo enuncia. Si es un alquiler, es el locador y la locataria. Si es una compraventa, el vendedor y la vendedora. El vendedor y el comprador. Y la última parte es el cliché.
sujeto a las cláusulas siguientes y disposiciones del Código Civil y Comercial. Esa última frase, sí, de memoria, pero todo lo otro lo podemos razonar, o sea, todo tiene su lógica, ¿sí? Entonces, si ustedes se ponen a pensar y hacen su listito, su ayudita memoria, se van a dar cuenta que esto les va a salir solos. Entonces, veamos. Básicamente, la inmensa mayoría de ustedes lo ha hecho de una manera muy parecida a esta, digamos. O sea, aquí voy a hacer un pequeño paréntesis con respecto a la fecha. Me parece que algo que ha descolocado. Nosotros, a toda sinceridad, a la cátedra se nos ha pasado poner en el 2020. Eso ha sido un error nuestro, digamos, debería haber sido el 2021. Pero más allá de eso, no hay más, o sea, ¿cuál es el único tema con el día de la fecha? El tema de la fecha es simplemente, o sea, nosotros no hemos corregido eso, salvo en el caso de que hay un problema en relación a la fecha de firma del contrato y la fecha en la que entra en vigencia el alquiler, o sea, en la que entra en vigencia el plazo, perdón. O sea, si hubiera un problema, o sea, no puede ser que uno firme un contrato y que el alquiler y que el plazo empiece antes del contrato. Puede empezar el mismo día de que se firme el contrato. Entonces nosotros no hemos corregido el tema de la fecha, sino cuando ha habido ese problema, que creo que no lo ha habido, digamos, al problema eh, de si han puesto una fecha de comienzo, de plazo, de la locación que sea anterior a la firma del contrato. Entonces, Yo ahí te interrumpo, Manu. Yo no tomé como, a ver, quizás alguno está interiorizado del tema de que con la nueva ley son 3 años y con la vieja ley son 2 años. Yo ahí también hago una aclaración. Los que pusieron 3 años, como es acorde a la ley, no se consideró error. ¿Sí? Porque, bueno, hay contratos que se están rigiendo en este momento por la vieja ley que se lo firmó antes, ¿sí? De hecho, este ejemplo del contrato se lo hizo, digamos, antes de la nueva ley, por eso dice 2 años. Pero como para que tengan idea, eso tampoco fue considerado error, digamos. sí, exactamente. Entonces, en San Miguel de Tucumán, a los 24 días del mes de junio de 2021, el señor Roberto Galán, DNI tanto, soltero, domiciliado en calle Mendoza, 1597 de la ciudad de San Miguel de Tucumán, por una parte, en adelante llamado el locador, y por la otra, la señora Camila Cienfuegos, DNI tanto, soltera, domiciliada en la calle Muñecas, 2789 de la misma ciudad, de la misma ciudad, en lo sucesivo llamada la locataria, ambos argentinos mayores de edad convienen celebrar el presente contrato de locación sujeto a las cláusulas siguientes y a las disposiciones del Código Civil y Comercial. Del Código Civil y Comercial. Bueno, esto es como les digo, es una cosa que ustedes se la tienen que aprender, digamos, o sea, viendo los ejemplos. Obviamente que aquí hay cosas que pueden, o sea, obviamente es esencial poner el DNI, poner el estado civil, poner la dirección. En algunos casos se pone el quill. En algunos casos, eso, digamos, en cuanto a lo que esta materia concierne, se van a dar cuenta si aparece dentro del caso que nosotros le damos. Si aparece dentro del caso, ustedes se van a dar cuenta si eso van a tener que poner dentro del contrato, digamos. Eh, Puede ser que los dos no sean argentinos, entonces ahí no va a decir ambos argentinos. Puede ser que uno sea, o sea, que dentro del, entonces uno diga soltero argentino domiciliado en tal lugar, y el otro sea Camila Cienfuegos, soltera, chilena, domiciliada en, digamos, y no diga después ambos argentinos. Tienen que ser mayores de edad, digamos, eso va a ser, digamos, pero bueno, la aclaración está bien hecha ahí. Y, y en general esto no ha habido mayores problemas. Yo después a este archivo se lo voy a subir porque tiene un par de opciones más con respecto a formas de redactar las cláusulas. Después la cláusula del objeto del contrato, es una cláusula que quizá ha habido un poco más
de dificultad, pero acá yo les mostré un par de opciones, algunas, una que nosotros hemos propuesto y después algunas tomadas de algunos de ustedes con algunas variaciones, pero que me parece que han sido buenas versiones. Yo primero, antes de seguir, voy a decir un par de cosas que me parece que son importantes destacar acerca de las dos personas, digamos, antes de pasar al objeto. Creo que en general esto lo han hecho bien todos, pero no lo quiero dejar de destacar como algo importante. Uno cuando presenta un caso, digamos, cuando se presenta un caso de este tipo, uno pone datos que no tienen importancia, digamos. Por ejemplo, en el primer párrafo del caso dice que Roberto Galán es exjugador de pádel, profesional y estudiante de Derecho. O sea, eso no tiene importancia para un contrato. En general ninguno ha puesto eso. Y está bien que no lo hayan puesto. Pero digamos, esas cosas funcionan en el caso y está bien interpretarlas de esa manera. Digamos, está bien, es correcto interpretar que hay... O sea, eso quiere decir que ustedes han hecho una buena lectura del contrato. O sea, que el trabajo que hemos hecho la semana pasada de ver contratos y ver cómo están redactados nos ha servido para interpretar que hay cierto tipo de datos que no forman parte del contrato, que es del lenguaje del contrato. De la misma manera, de la misma manera que, por ejemplo, en el tercer párrafo dice que Roberto quiere que el acuerdo sea con una persona de su confianza. O sea, está bien, él va a buscar una persona de su confianza, pero después eso ya no forma parte del contrato. De ninguna parte va a decir que una persona de su confianza, que Camila Cienfuegos es una persona de su confianza. O sea, ya el contrato ya se rige por la ley, digamos. Aunque a pesar de que eso sea un hecho importante para la vida, digamos, la vida práctica de que uno contrata gente, muchas veces es bueno tener gente de confianza, pero eso no forma parte del contrato. Entonces, lo que quiero destacar es eso. Después vamos a volver sobre el último párrafo, que es el que dice que Roberto le comentó que no quiere gatos en el departamento, dado que su perro se pone muy nervioso y comienza a ladrar, lo que lo volvería loco. Que ese era como un desafío más grande acerca de cómo redacta esa cláusula para que justamente no tenga datos que no son necesarios para el contrato. También en general lo han hecho bien, digamos, pero... Así que continuemos primero. Eh, la cláusula del objeto. Eh, aquí en esta cláusula, como digamos, había digamos, como ustedes saben, el objeto del contrato es el negocio jurídico que se hace. O sea, o sea, en este caso la locación. Ahora bien, pero dentro de dentro de la cláusula del objeto, uno tiene que dejar bien claro qué es eso que está siendo objeto de negocio, digamos. Entonces, uno dice, el objeto del contrato es la locación, pero tiene que uno dentro de esa cláusula tiene que dejar bien claro cuál es la cosa que está siendo objeto de negocio, digamos. O sea, eso tiene que quedar bien claro. En este caso en particular, tenía su complicación porque era un inmueble, o sea, era un departamento o sea, que formaba parte de otro inmueble. Entonces había... Lo que comúnmente es conocido como la casa de altos. Comúnmente conocido como casa de altos. Entonces había una aclaración que había que hacer ahí, digamos. Había una aclaración que había que hacer. ¿Por qué? Porque no era, en el caso, no es el hecho de que ellos iban a vivir juntos. No es que iban a compartir una vivienda, exactamente. No era que iban a tener lugares comunes, ni siquiera. Ese es un error que sí ha habido. Un error que sí ha habido en los contratos, en este caso, ha sido que han puesto que había espacios comunes. Eso no había espacios comunes. En el acuerdo de ellos no hay espacios comunes. O sea, no se habla de espacios comunes, por lo menos en el acuerdo, digamos. No se habla de espacios comunes. ¿Por qué? Porque el departamento tiene su propia cocina y su propio baño. Digamos, uno podría alquilar una habitación dentro de una casa y tener espacios comunes que sean la cocina y el baño, digamos. Pero ese no es este caso. Esta persona alquila un departamento entero, digamos, básicamente, que está en el primer piso de un inmueble, digamos.
sea, esa aclaración era importante. Yo acá le voy a dar 3 ejemplos de cómo se puede redactar esta cláusula bien, digamos. La primera es, cláusula primera, objeto. El locador cede en locación a la locataria y esta acepta de plena conformidad un departamento monoambiente de su propiedad ubicado en calle Mendoza, 1597, planta alta o primer piso. La nomenclatura catastral de este departamento es padrón tanto, 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 matrícula municipal tanto y padrón municipal tanto. Que son los mismos que el otro, por supuesto. Son los mismos que o sea, son los mismos que el de la casa de Roberto Galán, digamos, los datos. Después, el departamento cuenta con una cocina y un baño propios. Esa es una versión. Si ustedes ven acá, nosotros acá mucho la aclaración de que está en planta alta, primer piso. Después está otra versión. Cláusula primer objeto. El locador cede en locación a la locataria y esta acepta. Un inmueble ubicado en calle Mendoza, 1597, de esta ciudad, que es de su legítima propiedad. Identificación del inmueble, nomenclatura catastral, padrón, matrícula y orden, padrón municipal. Luego, hay una aclaración. El inmueble que es objeto del alquiler está compuesto por un monoambiente con una cocina y un baño ubicado en la planta alta de la vivienda del locador. O sea, no se hace la aclaración acá arriba, pero se la hace abajo. El inmueble que es objeto del alquiler está compuesto por un monoambiente con una cocina y un baño ubicado en la planta alta de la vivienda del locador. Todas estas versiones son correctas, digamos. Después una tercera versión es, primera cláusula objeto, el locador cede en locación al locatario y este acepta un departamento monoambiente que se encuentra arriba de la vivienda del locador, ubicada en calle Mendoza, 1597. Nomenclatura catastral, padrón tanto tanto, matrícula y orden, padrón municipal tanto. El departamento cuenta con una cocina y un baño propio. Este es más parecido a la anterior, a la primera. Pero también hace la aclaración de que se encuentra arriba de la vivienda del locador. Digamos. Es menos formal, pero no está, digamos, lo que lo han puesto de esa manera lo han puesto bien, digamos. Yo creo que la primera y la segunda son las mejores opciones, pero las dejemos las 3 por si acaso, porque, digamos, a ver, lo importante acá es que se entienda cuál es. O sea, hay formas mejores y peores, digamos, de hacer las cosas. Digamos. Pero lo que es esencial es que se entienda que la persona que alquila está alquilando un departamento que está arriba de otra casa, digamos. Y eso es esencial que se entienda. Entonces, si eso se entiende dentro, o sea, consideramos que la versión que estamos utilizando está bien. O sea, si eso se entiende, quiere decir que el contrato está cumpliendo su propósito, digamos. Está cumpliendo el propósito de que se entienda de que no viven juntos, digamos, de que no viven en en el mismo departamento, viven en departamentos distintos, que uno está arriba del otro. Eh, la cláusula del precio ha sido básicamente fácil, digamos. Lo único que o sea, la cláusula del precio, las partes convienen libremente como precio mensual de la locación, la suma de 30.000 pesos, 30 pesos, 30.500, puesto acá, he hecho un error, perdón, pesos 30.000. Y acá lo único que agregaría es que muchos de ustedes han hecho algo que está bien, que es que han agregado, por ejemplo, que los días en que se podía pagar. Dicho, que el locatario debe pagar de los primeros 10 días del mes. Digamos. O sea, que es algo que no estaba en el contrato, pero no ha estado mal agregarlo. No está mal agregarlo, digamos. Ese tipo de agregado. Exactamente, porque tienen que, a ver, estuvo hecho también con ciertas trampitas como para que agilicen también ustedes por ahí la vista o lo que estuvieron leyendo, ¿sí? Eso no puede faltar nunca. Y les voy a decir por qué. Si yo le alquilo un inmueble a Manuel y Manuel no pactamos ni ponemos en el contrato la fecha en la que yo le tengo que pagar,
yo podría pagarle el primero, podría pagarle el 31, podría pagarle el 15, podría... A ver, más allá de que por ahí yo lo hablo y diría, che, mano, mira, este mes aguantame, que hasta que yo pueda cobrar un cliente, yo te pague alquiler. Pero sí es necesario poner el plazo, porque así uno también empieza a contar la mora, los intereses y demás, ¿sí? Otra cosa que no se considera error, pero que sí es importante y que en los contratos no debe faltar, es el monto de la suma de dinero en número y en letra, ¿sí? Eso es muy importante también que esté en número y en letra, ¿sí? Eso como primera medida. Y segundo, la fecha. Así que eso no se olviden. Si llegara a haber una trampita, lo cual para el examen ya no va a haber, o sea, va a estar todo muy claro. Pero si llegara a haber algún tipo de cuestión como esta, no se olviden de poner el tema de la fecha. Tienen que pagar del 1 al 10 de cada mes, ¿sí? Quizás el interés y eso a ustedes no importa que no lo pongan, pero que sí quede bien claro en qué fechas es en la que el locatario le tiene que pagar al locador. Perfecto. Ahí pasamos a la cláusula del plazo. La cláusula del plazo también, en general, está bien, pero sí ha habido, a ver, personas que se le ha bajado un poco por, a ver, ¿por qué? Por el detalle, un detalle que es importante, digamos, que es lo que ya les nombró recién el tema de la fecha. O sea, a ver, el error no ha sido el que yo he dicho recién, la posibilidad de poner la fecha anterior a la firma del contrato, eso no ha pasado, digamos. Pero lo que ha pasado bastante es no indicar exactamente una fecha en la que comience a correr el plazo. Entonces, muchos de ustedes han puesto cláusula tercera, plazo, las partes acuerdan que el plazo de vigencia de locación será de 2 años. Muchos han puesto eso. Lo importante es decir, a contar desde el día 1 de julio de 2021, o sea, poner una fecha. Capaz que esa fecha es la misma fecha en la que se firme el contrato, y eso también puede ser una forma, o sea, nosotros también podemos redactar esta cláusula. Las partes acuerdan que el plazo de vigencia de la locación será de 2 años a partir de la firma de este contrato. A contar a partir de la fecha de la firma de este contrato. Pero es importante poner eso, porque si no, te da por supuesto algo, digamos, que es preferible que no se dé por supuesto, que es preferible que quede explícito. También no viene mal poner el día que se vence. O sea, la locación vence el día 30 de junio del 2023. Tampoco viene mal poner el día que se vence. Eh, Creo que la mejor forma es poner las dos fechas, digamos. Y ahí podría ponerse a contar desde el día 1 de julio hasta o finalizando el día 30 de junio, ¿sí? Del 2023. Pero sí comparto con Manu que no se considera mal, pero sí es más completo, brinda información de manera explícita si ponemos desde cuándo hasta cuándo. Vamos hasta acá, nada. ¿Vamos bien? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Yo tengo una consulta, profe. Sí. En ese caso, en el de la cláusula de plazo, nosotros podríamos haber inventado una fecha, porque yo no sabía si nosotros podíamos agregar ese dato, porque la clase anterior ustedes nos habían comentado de que no teníamos que agregar datos, que teníamos todos los datos en la información. Por eso no sabía si lo teníamos que hacer. Sí, la idea es que sí, digamos. Bueno, pasa que por ahí queda medio ambiguo el mensaje, digamos. Le pedimos disculpas si eso haya ocurrido. Pero a ver, ustedes podrían, nosotros hemos dicho que no hagan datos, pero también hemos dicho que sean creativos en cosas, digamos. O sea, obviamente que el mensaje es un poco ambiguo, digamos, pero estas cosas son un poco así, digamos. Cuando uno lidia con casos, lidia en una pequeña franja entre que no inventar cosas que están incorrectas y ser creativo para que las cosas estén completas. Porque hay un punto en que siempre un caso, algo ambiguo hay y uno tiene que completarlo, digamos. Ahí podrían haber puesto una fecha, digamos, pero también podrían haber usado la misma fecha del contrato, la misma fecha de la firma del contrato, o la fecha que aparece ahí.
digamos. Pero también podrían haber dicho que empieza a contar desde ese día. O sea, el tema que tiene que empezar, que el tema importante era que decir desde qué día empezaba a contar la locación, la vigencia de la locación. O sea, que puede decir, va a durar por dos años a contar desde tal fecha, que puede ser la fecha de la firma del contrato. ¿Está bien? O sea, de ahí, como les digo, sí, para el futuro, eh, a ver, si ustedes, por ejemplo, se encuentran con un caso que dice que firman el contrato el 25 de abril del 2021 y una locación, ustedes pueden, probablemente, y de alguna manera esté sugerido, decir eh, que la locación va a empezar el mes siguiente. O sea, que la fecha, que el plazo va a empezar a regir a partir del 1 de mayo. O en una fecha posterior. También se puede firmar un contrato con bastante antelación. O sea, también uno puede firmar un contrato eh, varios meses antes de que empiece a regir la locación. O sea, yo puedo agarrar y alguien, o sea, hace un contrato en el que, pero bueno, esos son datos más, o sea, lo importante de la fecha es que, lo importante de la cláusula del plazo es que esté puesta la fecha en la que empieza a regir el plazo. Que se sepa ese día. Para que después, cuando uno diga, mira, ya está vencido, mira acá, empezaba a regir durante 2 años a partir de este día. De todas maneras, no se preocupen que para el examen final van a tener todos los datos ahí bien puestos, no se va a dar para confusión ni para dudas, así que por ese lado pueden ser tranquilos, ¿sí? Sí. Luego, vamos a la cláusula para dejar sentados los gastos comunes. Esta cláusula también tenía una pequeña complicación. En general, nosotros no hemos sido como muy exigentes con esta cláusula, pero acá le vamos a dar las versiones más, las versiones más claras de cómo se resuelve el problema de esta cláusula. El problema de esta cláusula era que las viviendas compartían la misma boleta de los servicios de luz, agua y gas. O sea, que eran una sola boleta. Entonces, lo que había que aclarar era que ellos pagaban en partes iguales esos tres servicios eh, porque era una sola boleta, digamos. Hay muchos que han puesto que pagaban en parte igual los servicios de agua, luz y de agua, luz y gas. Y no lo he puesto mal, digamos, porque en algún sentido está bien, digamos, o sea, de alguna manera no está mal, digamos. Es cierto que ellos básicamente han acordado a pagarlo en partes iguales. Pero les mostramos acá versiones en la que se hace como más evidente, más claro por qué lo pagan en partes iguales, digamos. O sea, la primera versión dice cláusula cuarta. Acá debe decir gastos fijos. Las partes acuerdan que una vez llegada la factura al domicilio del locatario pagarán en igual proporción los gastos de luz, agua y gas. Hay que aclarar que hay una sola factura que se paga de los dos, en partes iguales. Después una segunda versión es cláusula quinta. Algún alumno lo ha puesto como quinta, pero no importa, digamos, en ese sentido no es mayor diferencia. Pero gastos fijos. Compartiendo ambas viviendas los servicios, luz, agua y de luz, gas y agua, sin discriminarse en las boletas lo que corresponde a cada una de ellas, las partes convienen hacer frente a los gastos fijos en partes iguales. El locador deberá comunicar al locatario la suma correspondiente, atento a que las boletas lleguen a su domicilio. Esta es una versión básicamente sacada de algunos de ustedes que me pareció interesante para mostrar, porque mostraba bien el tema.
Después una última versión es, ambas partes acuerdan pagar los gastos fijos que se detallan a continuación, dividiendo en dos partes iguales sin hacer distinción sobre el consumo de cada una de las partes y de forma puntual. Luz, gas, agua. ¿Estamos bien? ¿Ven, chicos, la manera de redactar? Que si bien son tres a lo largo de lo que venimos viendo, son diferentes maneras, pero todos tienen la cierta formalidad o esa estructura que nosotros les venimos pidiendo en clase. Los tres dicen lo mismo. Los tres tienen el tinte personal de la persona que lo escribió. Pero las tres versiones tienen esa formalidad que nosotros les pedimos sin ser lenguaje oscuro. Es lenguaje claro, uno lo lee y sabe y le queda claro que va a llegar una sola boleta de luz, una sola boleta de gas, sin embargo, lo van a dividir entre ellos dos, ¿sí? A esto es a lo que nosotros siempre apuntamos con el tema de escriban de manera sencilla sin perder el tecnicismo, ¿sí? Finalmente, la cláusula esta que era la cláusula que, para dejar asentar la información del último párrafo del caso. El último párrafo del caso, que como recuerdan ustedes, era el que decía que también Roberto le comentó que no quiere gatos en el departamento, dado que su perro se pone muy nervioso y comienza a ladrar, lo que lo volvería loco. Pero le dijo que puede tener otras mascotas que no afecten su tranquilidad. Aquí también había varias versiones, digamos, pero en general bien. A ver, aquí volviendo a lo que les he dicho hace un rato, nadie ha puesto, que yo haya leído, nadie ha puesto en el contrato que Roberto no quería que lo vuelvan loco, digamos. O sea, en eso se han dado cuenta que eso no tiene que ir en el contrato. O sea, esa expresión, no está mal poner, aquí vamos a ver, no está mal poner que no le afecte a la tranquilidad, digamos, dentro de todo, está bien, digamos, ya vamos a ver unas versiones, digamos, pero nadie ha puesto, no quiero que el locatario no quiero que lo vuelvan loco, digamos. O sea, han sabido interpretar eso bien. La opción primera, cláusula quinta. El locador le permite al locatario tener animales en el departamento con excepción de gatos. Es una versión. Simple y directa, digamos. Después otra versión dice condiciones. En el inmueble no se permiten gatos. También eso también está bien, digamos. O sea, porque al fin y al cabo lo que no se permite es tener gato, digamos. O sea, el resto está permitido. O sea, lo que no se permite es tener gato. Después esta cláusula quinta me ha gustado, que es una cláusula de unos compañeros de ustedes, que ha sido la que el locatario podrá adquirir cualquier tipo de mascota siempre y cuando no afecten la tranquilidad del locador. Como única excepción, quedan prohibidos el gato. Me parece una buena redacción. Acá yo, Manu, te haré una cosa. De los exámenes que me tocó ver, a mí me parece que la cláusula que fue más conflictiva fue esta, justamente porque muchos se olvidaban de esta cierta formalidad que les venimos hablando. A mí sí me tocó ver el tema de que lo vuelvan loco a Roberto, entonces, hacer mucho hincapié en eso, en que hay datos que nosotros les ponemos en la historia, como que tienen que dejarlos de lado. Ustedes el día de mañana, cuando sean abogados, si les toca ser abogados litigantes, se les va a sentar al frente un cliente y les va a contar una historia. Y va a estar lleno de carga de subjetividades y de lo que piensa, de lo que siente, de lo que... Y ustedes van a tener la capacidad, por eso los estamos ejercitando acá también, de hacer abstracción de ciertas cuestiones, ¿sí? Y ver qué es lo realmente importante para el caso y qué no. Lo que no quita que la persona vuela o ciertas situaciones que uno por ahí los escucha, pero qué es lo realmente útil para el caso y para la defensa o para la estrategia que ustedes tengan que armar. En este caso, que a Roberto Galán lo vuelva loco el ladrido de su perro,
no es un dato relevante, ¿sí? Bastaba con que pongamos, se prohíben los gatos o se puede tener cualquier tipo de mascotas, a excepción de gatos, ¿sí? Como que la tranquilidad de Roberto Galán a los fines jurídicos del contrato no era importante, ¿sí? Así que hay mucho cuidado y por eso siempre les decimos que lean, que relean, y ustedes analicen qué cosas son importantes, me van a ayudar, y qué cosas son detalles de color que hacen más lindo el relato, ¿sí? Bueno, Profe, sí. ahí en la opciones 1 y 2 de la respuesta que estamos viendo, de la cláusula del gato, no estaría mal, porque para mí sí haría falta agregar que no puede ser, no es que cualquier animal puede ser aceptado, sino es que ahora en este caso serían especialmente los gatos, pero en el futuro puede ser cualquier otro animal, porque si no se presentaría al principio de la legalidad que dice que todo lo que no está prohibido está permitido. Entonces ahí quedaría en la opción 1 y 2 como que cualquier otro animal está permitido. Y Roberto había manifestado de que permitía cualquier animal que no lo moleste a él. Está bien, o sea, es una buena observación lo que está haciendo. Lo que pasa es que, a ver, hay un punto en que tenés que, o sea, hay un punto en el que el caso de alguna manera lo que te dice es lo que claramente a él le molesta son los gatos, digamos. O sea, es como que queda clara la idea de que lo que lo deja intranquilo al perro son los gatos. Ahora, entonces como que él le prohíbe expresamente tener gatos. Eh, Pero está bien, Gonzalo, tu observación. Está bien la Yo observación. O te... sea, si hubiera un animal, digamos, o sea, si hubiera un animal que él lleve eh, y que lo deje intranquilo el perro, digamos, eh, uno podría resguardarse con respecto a eso, es cierto, digamos. Uno podría resguardarse con respecto a eso. Lo que pasa es que pareciera, por el caso que hemos dado, que eso no es dentro de todo claro, digamos. Es como decir, yo le voy a... O sea, es una salvedad que se podría hacer, pero es una buena pregunta. O sea, no, yo no le daría por malo, digamos, eh, porque me parece que expresamente lo que está diciendo es que se prohíben los gatos, digamos. Pero es una buena pregunta. Y ahí, mira, Mm. Manu, ahí Samir puso en el chat, que también me parece buena la observación, que pone que están prohibidos los gatos y que cualquier animal que desee poseer debe tener la aprobación del locatario. Esta sería una buena salida para lo que plantea Gonzalo. De hecho, si nosotros nos llevamos por la historia, si nos agarramos de la historia que está ahí, podés llevar, si querés, una gallina y no habría problema. Lo que te prohíbe hoy el locador, es el gato. Pero no sabemos si el día de mañana el perro, yo le llevo un canario y también lo pone lo intranquiliza. Entonces, está muy bien lo que están viendo, y eso quiere decir que estuvieron leyendo con detenimiento y con atención la historia y que se imaginan un panorama más allá de lo que nosotros les estamos planteando, ¿sí? Entonces, Digamos, está muy bueno que estas cosas surjan porque evidentemente estuvieron leyendo, digamos. ¿Mm? o sea, en algún punto, la última versión, como vos bien te das cuenta, es como que tiene en cuenta eso, que vos decís, digamos, de alguna manera. Igual, de todos modos, está bien la observación que vos hacés y me parece que es algo, o sea, nosotros hemos dado por buenas las dos, digamos. O sea, gente que ha dicho directamente que están prohibidos los gatos y la gente que ha dicho de alguna manera, ha dado a entender que cualquier animal que afecte la tranquilidad o cualquier mascota que afecte la tranquilidad también está considerado. El tema es que lo que es importante, ¿sabes por qué es importante lo del gato? Porque es importante, porque es algo claro, ¿me entendés? Entonces, o sea, es claro que vos no podés tener gato. Entonces, o sea, la locataria no puede llevar gato. Ahora, si vos pones la otra salvedad de que animales que afecten la tranquilidad, va a ser un debate, ¿me entendés? O sea, probablemente va a ser un debate entre la locataria y el locador, bueno, pero si no es el animal que afecta la tranquilidad, no sé si el animal, no sabemos si es, o sea,
lo mismo no está mal ponerlo, lo quiero decir, tiene que quedar claro que los gatos no pueden estar, ¿me entendés? O sea, que no puedes llevar gato. O sea, ahora otro animal, sí, es verdad, después va a quedar medio a un debate y un arreglo, una negociación entre el locador y la locataria, digamos. Finalmente, las últimas dos preguntas, así las vemos. Lo importante de las últimas dos preguntas eran, la pregunta A decía, ¿por qué Roberto y Camila deciden hacer el contrato por escrito? Aquí nosotros lo que hemos visto, lo que hemos pedido es que ustedes hagan referencia a la importancia de que ciertos negocios y ciertos contratos jurídicos es importante hacerlos por escrito, cuando involucran a, digamos, a la diferencia entre hacer cuando uno contrae una serie de obligaciones importantes y una serie de obligaciones grandes y numerosas, digamos, en cierto punto, digamos, es importante dejarlas por escrito. Y también lo que es importante es que los contratos por escrito sirven como prueba en caso de incumplimiento y dan seguridad jurídica, es decir, sirven como resguardo ante el incumplimiento. O sea, uno los tiene como prueba y sirven como forma de hacerlos cumplir también. Entonces, que esté por escrito, yo digo, bueno, no lo estás cumpliendo, mira, acá está por escrito. Eso es lo importante de la pregunta A. Y además también sirve para tener claro, también dijeron muchos que eso me pareció interesante, cuáles son mis obligaciones y mis derechos. A ver, podría haber pasado, este no es el caso, no es la situación problemática, pero que en un contrato de alquiler, como yo les decía antes, diga lo de las expensas ordinarias y extraordinarias, ¿sí? Y yo sé que tengo que pagar las expensas ordinarias, pero que sin embargo, por contrato, y lo dejamos bien clarito, las expensas extraordinarias se hace cargo Manuel, que él es el dueño del departamento, ¿sí? Podría suceder que pactemos nosotros dos y me diga, mira, Jo, como yo te estoy cobrando menos de lo que corresponde en el departamento, pagar las bolas extraordinarias haya en algún momento. Entonces, si yo ese arreglo lo hago verbal, después me olvidé, o yo soy una pícara que no cumplo con lo que no tengo palabra, cuando llegue una extraordinaria y yo no la pago. Y por uso y costumbre, por lo general, el que paga es el locador, entonces te voy a decir, no, Manu, sorry, lo pagas vos, sos el locador, cuando en realidad habíamos arreglado otra cosa, ¿sí? Entonces, por eso es la importancia de tener todo por escrito, y como dice Manuel, ante un posible reclamo judicial, ya tener todo en el contrato y no por ahí hacer más engorroso o quizás no engorroso, pero tener que haber una instancia de prueba y demás, que quizás ya con el contrato habla por sí solo, ¿sí? Entonces, esa es la importancia de que esté todo en detalle, todo de manera explícita, no dejar nada a la imaginación ni del locador ni del locatario, cosa que ante situaciones conflictivas o problemáticas que nadie está exento de sufrir, nos remitamos directamente al documento. Perfecto. Y después la segunda era cuál es la importancia de los textos que estén escritos de manera clara. Aquí lo que ustedes deberían, o sea, lo que nosotros esperamos que ustedes hablen era de la importancia de que los textos sean entendibles para el mayor número de personas posible. Sobre todo para las personas que están involucradas en la situación. O sea, que la claridad es importante porque los escritos jurídicos tratan de asuntos que modifican la vida de la gente y que por lo tanto es necesario que las personas comprendan su contenido. Es decir, que la importancia de que estén escritos es porque son importantes para nuestra vida, digamos, y porque involucran a nuestros derechos y al curso natural de nuestras vidas, digamos. Entonces es importante que los entendamos. Es importante que se entienda el contenido que está dentro de lo escrito
porque eso involucra a nuestra vida. Y acá guarda, porque no eran, hay chicos que contestaron lo mismo en la primera pregunta y en la segunda. No era esa la idea, ¿sí? No es lo mismo. Tenían dos, venimos diciendo dos propósitos diferentes. Queríamos que nos contesten dos cosas diferentes. Que ya quedó claro. Sí, porque una cosa es que esté escrito, una cosa es que esté por escrito. O sea, una cosa es que, digamos, bueno, los derechos están ahí, están escritos, los derechos y las obligaciones de cada uno están ahí, están escritos. Ahora, otra cosa es que estén escritos claramente, digamos. O sea, que estén escritos claramente es otra cosa. Es que sean lo más entendible posible, estén en el lenguaje más claro posible, sin olvidarse de los tecnicismos que son esenciales, pero son cosas diferentes. O sea, son preguntas diferentes, no son la misma respuesta. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, algo que yo quisiera? ¿Algún comentario? Yo, profe, ahí yo en esta pregunta había puesto más, yo había hecho más énfasis sobre lo del lenguaje técnico y porque ha visto la famosa letra chica o pequeña que algunas veces los abogados pueden agregar para que de alguna forma resulte beneficiada la parte que lo contrató. Entonces me parecía que era importante hacer foco en eso porque hay en muchos lugares donde los abogados, muchos contratos, donde ponen cláusulas que al principio no parecen que perjudican a una parte, pero después sí. Está bien. Está muy Puede decir bien. como la parte ética del lenguaje. Bueno, está bien, hay una parte ética del lenguaje claro, digamos, que tiene que ver con que la claridad es una obligación ética, digamos, es como que es una obligación de ser transparente, digamos, de ser transparente con lo que uno está escribiendo. Exactamente. Está bien eso. Porque el lenguaje oscuro puede ser muchas veces una herramienta, a veces se puede utilizar como una herramienta para eso, para esconder cosas. Exactamente. Y ahora lo voy a subir al Word al campo. También vamos a subir esta clase. A ver, quiero recordar un par de cosas, digamos. Como siempre, bueno, recordamos que estamos a la disposición de las consultas de ustedes. Nos acordemos que el examen es el 25, que es el viernes de la semana que viene. Recordemos que las personas que pueden acceder al examen son las personas que tienen aprobado el 75% de los trabajos prácticos. Probablemente muchos de ustedes ya tienen la cantidad de trabajo práctico para acceder, algunos no, y lo vamos a terminar de saber con este último trabajo práctico. Digamos. Entonces vamos a saberlo exactamente el lunes de la semana que viene. Y como les decimos, nosotros acá en esta materia no vamos a tomar nada de lo que nos hemos dado. Todo lo que ustedes, o sea, todo lo que hemos estado haciendo, hemos estado ensayando es lo que se va a ver. Entonces, si ustedes se dan cuenta, nosotros hemos ido construyendo una materia y hemos ido llegando a lugares muy importantes. A la redacción de reclamo, a la redacción de contrato, o sea, al análisis de casos, al análisis de situaciones para ver cuáles son las cosas importantes. O sea, si ustedes prestan atención a las cosas, no es mucho lo que tienen que ver, no es un contenido inabarcable, es estar atento, es practicar, ensayar y ver las cosas que hay. No sé si quería agregar algo, José. No, más que nada eso. Relean los contratos, relean las formas de hacer las notas. Pero la materia esta se estudia viendo, como les digo, no aprendiéndose de memoria, sino las estructuras. Chicos, no va a haber trampas, no va a haber ningún tipo de pregunta capciosa. Y se toma lo que se vio, ¿sí?
muy posiblemente redacten una nota ante una situación problemática, redacten unas cláusulas de contrato, se harán algún tipo de preguntas de control de lectura, muy posiblemente, pero no va a haber nada tramposo, ni mucho menos. Entonces, dedíquenle un ratito, yo sé que están con un montón de materia, un ratito a leer los contratos, márquense qué cosas son importantes, háganse así como yo les expliqué de la cláusula del comparendo, razónenlas, qué cosas no pueden faltar en la cláusula del comparendo, qué cosas pueden faltar en la cláusula del plazo, qué cosas no pueden faltar en la cláusula del tema del pago, ¿sí? Por decirles, en la del pago, tiene que estar el monto, tiene que estar de qué fecha a qué fecha tengo que pagarlo. Se puede plantear la situación, ¿qué hago? ¿Qué va a pasar si es que no pago del 1 al 10? ¿Sí? En la cláusula de las obligaciones, cuáles son las del locador, cuáles son las del locatario. Esas son, así se tiene que estudiar esta materia, ¿sí? Con el contrato en la mano, con la nota en la mano, y viendo las partes, las estructuras, cómo se redacta, qué hay que poner, cómo es mi propósito. A ver, leer si redactar una nota, por ejemplo. Volverla a leer y ver si mi propósito queda claro, ¿sí? O hagan el ejercicio, redacten una nota y con quien ustedes vivan, o a un amigo, o mándensela por fotos entre ustedes, y che, ¿le queda claro lo que quiero? ¿Queda claro lo que estoy pidiendo? ¿Sí? Practiquen así, esa es la manera. Es un ratito por día y van a ver que esto van a volar la semana en el examen. Aquí una pregunta de Nahuel. No, eso, el examen integrador no es nada. O sea, el examen integrador es una cosa que, o sea, el examen final, digamos. El examen final. O sea, el examen final del viernes 25 es lo que hace, el único, digamos. El examen final del viernes 25. Y Sí, bueno, en la semana les subiremos diremos quiénes están en condiciones de rendir o no. Pero bueno, ustedes ya más o menos van a ir sabiendo y van a ir viendo quiénes son las personas que tienen el 75% de los prácticos aprobados. No va a haber ningún problema y esas son las personas que pueden acceder al y finalmente como dato, pero ya lo vamos a hablar, esperemos que nadie lo necesite, pero la recuperación del examen se va a rendir el 8 de julio. Así que antes que entremos en receso. Y las notas estarían después de las vacaciones. Les aviso, porque ya por ahí van a preguntar, las notas van a estar después de las vacaciones. Así que, bueno, Creo que las chicas levantaron la mano, vi 2 manos levantadas, pero pueden activar el micrófono las personas que levantaron la mano. Hola, profe. Una consulta. ¿La evaluación sería que nosotros tenemos que entrar al cuestionario en ese momento o nos tenemos que conectar a un Meet y de ahí realizarlo? No, va a ser una entrada al cuestionario, directamente. Ya les vamos a explicar eso más sobre la hora, así que no se hagan problemas. O sea, Ya lo explica bien, sea una hora, más va a cerca estar abierto una cierta cantidad de tiempo corta, va a ser corto, va a ser breve, va a ser una cantidad de tiempo en el que ustedes van a entrar a un cuestionario y van a hacer. Bien, muchas gracias. No, acabo de aclarar que no existe el trabajo 9 integrador, no existe eso. es el 8, o sea, el 8 de esta semana es el último trabajo práctico que ustedes tienen. Ya la semana siguiente van a rendir el examen, digamos. No hay trabajo práctico 9 integrador, no existe. Hay examen final el 25 de junio, nada más. El último trabajo práctico es el de esta semana. Por eso los que estén Justeli, aprovechen la oportunidad, háganlo a conciencia y lo mejor que puedan, bueno, para tener el acceso. Seguramente después publico una lista con exactamente las personas que van a haber accedido al examen. Exactamente. Sí.
Así que bueno, chicos, ¿alguna otra duda, alguna consulta? ¿No? Podemos dar por finalizada la clase. De todas maneras, les repetimos siempre que los canales de comunicación están siempre abiertos y pueden mandarnos correos electrónicos y se los ¿Qué contestamos. pregunta ha hecho Samir? Pará. ¿Cuándo termina y cuándo comienzan las vacaciones? Bueno, empiezan Desde el el 9 de 9 julio, de ¿verdad? O sea, el viernes 9 de julio es ya feriado y ya empiezan ahí 2 semanas, digamos, después. Eso sujeto, si no es que hay algún tipo de cambio por el tema Y de la algún cambio. pandemia, Mm. pero no escuchamos nada nosotros todavía como para decirles, en teoría, es del 9 de julio. Mm. Sofía, Quería preguntar si va a haber teoría en el examen. todo práctica. O sea, necesitamos que ustedes sepan, a ver, lo que yo les vengo diciendo. Necesito que ustedes sepan qué es el propósito, tengan en claro la definición de propósito comunicacional, por ejemplo, pero yo no les voy a pedir en el examen que me redacten de memoria la definición, sino que teniendo incorporada esa definición, ustedes, cuando yo les diga cuál es el propósito de esta situación, sepan identificarlo. Pero no vamos a pedir preguntas teóricas. No les voy a pedir el circuito de la comunicación, que es el emisor, el receptor, el mensaje, el contexto, no. Pero ustedes a eso lo tienen que tener incorporado para saber quién va a ser su receptor, cuál es el mensaje que yo le quiero enviar, ¿sí? Por eso es importante que se sienten, lo estudien, pero no para repetírmelo de memoria ni como logros, ¿sí? Van a tener que aplicar esos conceptos en la práctica. No sé si por ahí quedó claro. Sí, gracias. Sin ir más lejos, chicos, lo que venimos practicando. Redacción de notas, redacción de cláusulas contractuales. Por eso les digo que siempre vuelvan y relean las notas, fíjense qué es lo importante de cada nota, de las cláusulas que no puede faltar. Básicamente va a ser eso. Así que bueno, ¿alguna otra duda? Bueno, nos vemos Nos vemos el jueves. el jueves. Nos vemos el jueves, chicos. Que anden bien y cualquier cosa nos avisan. Nos vemos, Hasta profe. luego. Nos vemos. Chao,